12:31, entramos en la última media hora del programa. Les había prometido dos entrevistas, primero con José Carlos Rodríguez desde España y ahora con Carlos Ortega, que es secretario general de SECASPI, flamante diputado nacional, está del otro lado de la línea. Carlos, buenos días, Dante Palma te saluda. ¿Cómo andás, Dante? Bueno, una alegría escucharte, Carlos, y felicitaciones por la asunción. Oh, muchas gracias. Sí, también es una alegría mía, pero es una alegría también para el movimiento obrero, que fortalecemos un poco el músculo del bloque sindical y bueno, tratando de pelearla hasta diciembre para que el sinfín de proyectos que hay del movimiento obrero puedan salir adelante. Justamente digo, te iba a preguntar sobre eso, pero quería aprovechar para consultarte, porque hace poquito justamente se sancionó la nueva ley de movilidad jubilatoria y esta semana se conoció el aumento de un 8% para jubilados, que en algunos casos además se complementará con un bono. Vos, como representante de los trabajadores de ANSES, fuiste crítico de la ley que había impulsado el macrismo, que había sancionado el macrismo. ¿Esta nueva fórmula es mejor y por qué? Esta nueva fórmula es mucho mejor porque, digamos, en ciclos económicos que van levantándose como el nuestro, después de la pandemia amarilla, obviamente que va a ser mucho mejor porque no van con el índice de precio del consumidor, digamos, va de acuerdo al crecimiento de la economía. Digamos, y el macrismo siempre tendía a hacer decrecer la economía en Argentina. En ese sentido es mucho mejor. ¿No? Tenemos una etapa de transición que van a ser estos 2 trimestres, que el 8,07% es menor a inflación, pero justamente con buen tino, tanto la directora ejecutiva de ANSES como el presidente de la República pusieron los 2 bonos de 1.500 pesos para que nuevamente empecemos a superar realmente la inflación. Y me parece que estas medidas son importantes porque te demuestran un camino, digamos, que no es el camino de la chique, sino de la expansión económica y la expansión del consumo. Y me parece que ese buen camino lo tenemos que seguir. Carlos, el gobierno asumió con un discurso que hablaba de la recomposición salarial, digamos, haciendo énfasis especial en los jubilados. Vino la pandemia, bueno, lo que fuera. En todo caso, digamos, lo que estamos viendo es que ahora el gobierno intenta por lo menos, digamos, achatar la pirámide y que los que menos cobran no se queden atrás, además de la cuestión de los medicamentos gratuitos. ¿Vos creés que el gobierno tiene una deuda con los jubilados? Y de ser así, la pregunta sería, ¿de dónde podría salir el dinero para esa recomposición que el gobierno había prometido? Mira, yo creo que el gobierno empezó por lo que dijo, digamos, lo que más necesitaba. Estoy de acuerdo que estas cuestiones hacen un achatamiento de la pirámide jubilatoria, del cobro jubilatorio, pero lo que no podemos dejar de pensar que Alberto Fernández lo primero que dijo era primero lo que más necesita y después vamos a avanzar por todo. Hoy nuevamente por esta transición que te dije del cambio de fórmula, nuevamente lo que hace es poner 1.500 pesos durante 2 meses, o sea que son 3.000 pesos, para poder subsanar estos problemas de lo que menos tienen. Pero yo creo que está pensando el gobierno en todo lo demás. Lo que está proponiendo Massa del impuesto a las ganancias es poner plata en el bolsillo de los trabajadores. Imagínate que casi 1.500.000 trabajadores menos va a pagar impuestos a las ganancias. Eso, muchos dicen vaya a parar el dólar. Me parece que es una ridiculez, digamos. El trabajador
lo que necesita es comprarse una cama nueva, cambiar el auto, hacer un montón de cuestiones que venía rezagado porque justamente estábamos cobrando mucho menos. Y me parece que es de a poco lo que se va haciendo. Digamos, no nos pensábamos encontrar con una pandemia mundial. Nos encontramos con una pandemia mundial, así todo, puso plata en la calle, digamos. El IFE fue eso, fueron 10.000 pesos a cada uno de los que estaba afectado, digamos, que no podía salir a trabajar, que no podía hacer nada. Y imagínate que eran 9 millones de personas que cobraron 10.000 pesos durante 3 veces. Toda esa plata va al consumo. Me parece que es la lógica que siempre tuvo el peronismo, digamos. La reactivación a partir del consumo. Espero que esta nueva etapa de crecimiento económico, estamos viendo las estadísticas y el crecimiento es palpable, y me parece en este sentido que tenemos que seguir dando. Carlos, vos en su momento también habías denunciado lo que el macrismo había hecho con el Fondo de Sustentabilidad. Si me podés contar en 30 segundos, digamos, de qué se trata el Fondo de Sustentabilidad y después contame cuál es la situación hoy. Mira, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad es un fondo anticíclico ante situaciones de baja económica o de crisis mundial, por el efecto tequila, como fue en la época de Néstor y Cristina. Lo que hacía el Fondo de Garantía era poder salvar puestos de trabajo, poder salvar la sustentabilidad del sistema. Digamos, el sistema no se sustenta solamente pagando a los jubilados, se sustenta a partir de los aportes de los trabajadores y de los impuestos que al consumo pagamos todos, que van a parar al Fondo de Garantía. Y lo que hizo tanto Néstor y Cristina, poder sostenerlo. Fíjate que cuando salió el Fondo de Garantía había 35.000 millones. Se va Cristina del gobierno, había 65.000 millones y 11.000 millones de cobranza. O sea, que en sí había 76.000 millones de dólares, estoy hablando. Sí. Se fue el macrismo, quedaron 25.000 millones y una cobranza de 5.000 millones. Lo redujo a la mitad con malos negocios, con la inflación, con las devaluaciones y por los malos negocios. Imagínate, y muchos que no fueron, porque imagínate si habrían hecho el de Qatar, que quiso hacer la vicepresidenta de la Nación, y en ese momento hoy un fondo buitre tenía parte del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Una locura, era internacionalizar y ponerle en la mano a los buitres del Fondo de Garantía. Y fíjate que a partir del gobierno de Alberto Fernández, a pesar de la pandemia mundial, de la retracción económica, el Fondo de Garantía pudo crecer casi 2.500 millones de euros. Sí. A ver, con un punto de crecimiento se hace así. Sí, ahí teníamos un problemita con la comunicación, pero se escuchó perfecto al final. Carlos, te preguntaba, y no te quiero quitar mucho más tiempo, pero es más, creo que siempre que hablamos te hago la misma pregunta, pero digo, ¿cómo pagarle a los jubilados? Es un problema para todo el mundo, especialmente digo, en un contexto donde, por lo menos si querés, en Occidente vos tenés menos empleo formal, tenés decrecimiento poblacional, aumento de la expectativa de vida. ¿Qué crees que podría hacerse en Argentina para que el sistema sea sustentable y que las jubilaciones mejoren? Mira, primero principal, lo que hay que hacer crecer es la economía, digamos. Y hacer crecer la economía es hacer crecer, digamos, la industria, es ser sustentable en energía, es tener hidrovías navegables y que el mercado marítimo, fluvial y terrestre sean parte de la Argentina, que las finanzas lo maneje el Estado también. Digamos, te puedo marcar las 27 puntos de la corriente federal, pero me parece que con este sentido el crecimiento es inexorable y el crecimiento de la República Argentina hace que las jubilaciones sean más sustentables,
que los trabajos sean más estables, que los trabajadores podamos tener mayor capacidad de compra, que la industria nacional sea cada vez más potente. Y todo esto es un círculo virtuoso, digamos. Las jubilaciones no dependen solamente de un esquema autónomo, digamos. Depende de las políticas de Estado que uno establezca. Y me parece que si hay políticas de Estado establecidas para el crecimiento, para la producción, para el trabajo, no me cabe la menor duda de que las jubilaciones sigan mejorando. Me parece que hoy estamos en una etapa bastante difícil y la pandemia amarilla nos dejó muchos trabajadores fuera del sistema y hay que empezar a incorporarlo, como lo hizo Néstor en el 2005 con los planes de inclusión tradicional. Hay un montón de cosas para hacer para después empezar a recategorizar esa escala jubilatoria que uno pretende. Ahora sí, Carlos, te hago la última a partir de aquello que mencionaste en la introducción. Hablaste de que, bueno, hay un montón de proyectos ahí dando vueltas que podríamos decir que son parte de la agenda sindical, y me acuerdo que hace algunos meses habíamos charlado acá con Walter Correa también a propósito de la ley para regular el teletrabajo. ¿Qué otras leyes o qué otros proyectos crees que serían importantes para los trabajadores y que vos podrías impulsar desde la Cámara? Mirá, yo creo que hay dos temas principales para discutir en lo inmediato. Uno que es del impuesto a las ganancias, que ya tuvimos el lunes pasado una reunión con Sergio Massa, y otro es el de las cooperativas de trabajo, digamos. Empezar a formalizarlo dentro de un esquema de relaciones laborales, no de relaciones cooperativas solamente, porque después de todo, cada uno de los trabajadores de las cooperativas son trabajadores y tienen una cuasi relación de dependencia que me parece que hay que formalizar. Y esto es otra ley importantísima para el movimiento obrero. Que no son, los trabajadores sociales son trabajadores, digamos. Creo que todas estas cuestiones que desde lo semántico se habla, tenemos que empezar a tomarlo de otra manera. Y esa manera es decir, los trabajadores son trabajadores, tienen que aportar al sistema de seguridad social y fundamentalmente tienen que aportar su fuerza productiva dentro del esquema de las relaciones formales de trabajo. Carlos, te mando un abrazo grande y gracias por estos minutos. No, gracias a vos, Dati, disculpame que estoy medio sin señal, pero un abrazo muy grande. Pues se escuchó perfecto. Era Carlos Ortega, el secretario general de SECASPI, flamante diputado nacional. Son las 12:44, nos quedan unos minutitos